9 minutos. Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Una intensa semana previa a las festividades de Carnaval ha vivido nuestro país, doctor Vega, todos los sucesos que se han dado en la Asamblea alrededor de la aprobación del tercer proyecto económico urgente del gobierno, importantes decisiones de la Corte Constitucional, mientras este conflicto armado interno continúa en Ecuador, arrojando algunos resultados y algunas lecturas. Quisiéramos iniciar por el tema de la Asamblea Nacional y la relación con el gobierno de Daniel Noboa. Recordemos que hace aproximadamente 3 años se empezó a hablar ya de una falta de gobernanza y falta de gobernabilidad en el país, porque Guillermo Lasso, tras pelearse con sus aliados, los mismos protagonistas de la mayoría legislativa de hoy, entró en un túnel en el cual era evidente la imposibilidad del gobierno de Lasso de lograr la aprobación de lo más mínimo en la Asamblea Nacional. Todo era negativa, todo era oposición, todo era conflictos. Hoy se ha transitado, por decirlo así, a una asamblea bastante generosa, incluso regalona, que con interpretaciones laberínticas de normas, incluso usando atajos constitucionales, como acaba de calificar un distinguido analista, lo que ha sucedido en la Asamblea, le entrega al gobierno un paquete económico significativamente más grande de lo que el propio gobierno pedía. La pregunta inicial, quizá, doctor Vega, es si es que hemos ganado en temas de gobernanza y gobernabilidad en el país, o qué es lo que está sucediendo. Gustavo, buenos días, honrado de estar en Antena 1. En efecto, estoy en Cuenca, vine por dictar un taller y también para jugar carnaval con el alcalde, que está muy carnavalero. Noto, sin embargo, que desde el cielo también nos bendice un carnaval natural. Saludos a su equipo. En efecto, la Asamblea no corrige su rumbo. Durante décadas tenemos una popularidad muy baja y medida la Asamblea sigue estando muy, muy baja. No así el presidente Noboa, que disfruta todavía de una luna de miel con su electorado, cuyo porcentaje de aprobación al menos va por el 70 o más por ciento. Yo creo que en el caso de la Asamblea, para centrarnos en su pregunta, hay varias yo diría omisiones, negligencias. Bien se dice que el peor círculo del infierno para Dante Alighieri es el de la omisión, no el de la acción, por más pecaminosa que sea. La omisión es mucho más ladina, encubierta, subterránea y peligrosa. Es muy posible, los analistas más cercanos de la Asamblea prevén que el paso del 12 al 13% paulatino del IVA y quizás en los siguientes momentos un alza mayor en el porcentaje pase por el Ministerio de la Ley, porque simplemente los asambleístas no dan la cara, no se animan a tener una actitud directa. Es la primera vez en la historia reciente que un veto presidencial parcial regresa a las 2 horas de haber recibido Carondelet la respuesta de la Asamblea. Por tanto, sobre el tema del paquete económico en cuanto al IVA, es muy posible que el presidente se haga de un triunfo respecto de su propuesta. Yo creo que otros caminos en realidad, doctor Vega, esto ya está dado el día de ayer, con ese allanamiento tácito que ha hecho la Asamblea, también maniobrado por Henry Kronfle. Solo le resta esperar al presidente de la República que llegue el día 6 de febrero, cuando se cumpla un mes de la emisión de esa propuesta del proyecto económico urgente, y es potestad del presidente de la República elevar el IVA al 13, al 14 o al 15%, a más de todo lo que se aprobó en la Asamblea y que quedó plasmado en ese veto parcial del presidente de la República. Ya todo está aprobado. Gracias por esta información.
un up-to-date. En el transcurso de mi viaje no había sabido que esto ya pasó ayer, más pronto que tarde. Fue En en la efecto, sesión virtual que se dio al mediodía en la Asamblea. qué cosa, ¿no? Qué cosa. Por otro lado, escenas de escándalo, una asambleísta, Mónica Palacios, agrediendo a la ministra de Gobierno y del Interior de una manera miserable. Yo creo que hizo bien la ministra Palencia, en una rabieta justificada, golpear la mesa y salir del escenario. Ventajosamente ahora no pasa por la Constitución y la ley que la Asamblea pueda destituir ministros. Recuerde usted que cuando en el tiempo de Febres Cordero, asambleísta, legislador, congresista en aquella época, esa era la nomenclatura, pues le borró del mapa al ministro de las muñecas, ¿no? Al ministro Pero Blum, un ministro de oposición que el fiscal general del legislativo fue Febres Cordero y obviamente destituido. Tampoco ya no estamos en el tiempo en donde Robles Plaza, con la habilidad política que tenía, se presentó a la Asamblea cuando el presidente Zavala Vaquerizo, presidente de la Asamblea, y dijo: no estoy para someterme a preguntas de los tartufos de la política. Por supuesto que Robles Plaza era un hombre muy, muy ducho. A la víspera mandó a linchar al asambleísta, llamémoslo en términos modernos, Diego Delgado, al legislador por el Azuay. Un linchamiento que casi le cuesta la vida. Y al día siguiente estuvo para visitarle en el hospital. Bueno, un viejo zorro de la política, Robles Plaza. Pero ahora no, realmente los tartufos o los comediantes de la política siguen ejerciendo su campo de acción, y con otras acciones erráticas. Yo creo que hay mucha especialidad en el tema, pero el acuerdo de libre comercio con China es un tema de doble filo. Por otro lado, sin duda que también está en la cancha del presidente, no de la Asamblea, un salto al vacío que ha dado cola en el campo económico, el vender armamento ruso, disque, entre comillas, como chatarra, al gobierno norteamericano, que el propio gobierno de Estados Unidos confiesa que irá a la guerra de Ucrania, y las sanciones no se han dejado ver mucho tiempo esperando, y el tema económico con restricciones en el banano y claveles que tanto necesita exportar el Ecuador, tiene problemas de efecto diplomático por la candidez de esta maniobra. Mucho que decir de la Asamblea y algo que decir también de la Presidencia de la República. ¿Cómo va mientras tanto el país con el desarrollo de este conflicto armado interno? ¿Cómo ha visto usted la situación? Autoridades policiales al cierre de esta semana salieron al frente para informar que las muertes violentas, no es posible tener estadísticas anuales, por supuesto, para que sean comparativas con esos récords que rompió Ecuador y que puso a Ecuador lamentablemente en las primeras planas de muchos medios de comunicación del mundo en forma escandalosa. Pero en el día a día las autoridades señalan que han disminuido aproximadamente a un tercio, cerca de un tercio, las muertes violentas. En efecto, yo noto que es una acción positiva para el país la movilización conjunta de policía y fuerzas armadas, además de las estadísticas que siempre pueden ser sometidas a discusión, la reducción de las muertes violentas, que estaban en el promedio del 40 por 100.000 habitantes, y en Esmeraldas en el 70 por 100.000 habitantes, y en Guayaquil con un límite increíble del 55 por 100.000. Yo creería que, aunque no se ha medido en forma específica todavía, sí hay un clima de seguridad relativa ciudadana al ver movilizada a la policía y a las Fuerzas Armadas. El número enorme de detenciones, la tonelada de drogas decomisada, segundo indicador, y en tercer lugar, un clima psicológico
colectivo de beneplácito. Yo diría que siempre es relativo, las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Un tema colindante con la realidad del Ecuador en materia internacional, que hay que celebrarlo, quienes defendemos la lucha contra la corrupción, es lo que ocurre con el excontralor Poli de Miami. Está ya fechada para la comparecencia, para el juicio político y además penal en los Estados Unidos de Norteamérica el 8 de julio, para que responda sobre, al menos en una primera etapa, $500,000 que se han desviado vía coimas, sobre todo a los seguros Sucre, en una relación internacional de reaseguramiento de esa entidad. Yo diría que eso es un triunfo en la lucha contra la corrupción en el Ecuador, aunque fuese fuera de sus fronteras. De tal suerte que en el caso particular de una línea de impacto por el conflicto armado interno en el Ecuador, sí hay efectos positivos. Mire también, Gustavo, que en el campo económico, el riesgo país ha bajado varias decenas de puntos. Estaba muy cerca en la frontera con los 2.000 puntos de impacto país. Ahora está aproximadamente en 1.600. Y eso también dependiendo de los efectos de tranquilidad financiera fuera del país. Pero no está dicho todo. Los impuestos es una forma muy, yo diría, violenta, agresiva, a veces con efectos negativos para el pueblo, pero da un indicador de que el país se mueve, de que busca niveles para zanjar su déficit. Claro, y hay otro tema importante que se ha sumado en esta semana, que si bien no ha tenido los alcances que aspiraba la Fiscalía, pero se ha aprobado y según analistas es una ley que sí va a dar mayor fuerza al combate a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia de cuello blanco, aquella que no opera en las calles, en las plazas, opera desde los grandes edificios. Es la cuarta ley urgente sobre extinción de dominio, que ha aprobado que sea también con sentencia ejecutoriada, pero con 3 excepciones. La Fiscalía pedía que no era necesario, que debería ser innecesario contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada en la primera excepción, pero en todo caso es una ley que se la ha fortalecido y se la ha dado mayor viabilidad para su aplicación. Absolutamente de acuerdo, es un triunfo para el país. En la Comisión Nacional Anticorrupción hemos insistido permanentemente durante años para que pueda en efecto expandirse a un control más eficiente de la corrupción mediante reformas a la ley de extinción de dominio. Eso puede dar, idealmente, hasta un 3 a 4% del PIB de retorno al país, porque los escapes de los dineros mal habidos y del lavado, según estudios profundos, llegan a ese porcentaje del Producto Interno Bruto. Ese es un dato muy importante. Yo creo que además dentro de las 10 preguntas que ya están aprobadas en forma expresa por la Corte Constitucional, una de las 10 preguntas toca el tema de la extinción de dominio también. Yo creo que sí, hay avances en la parte económica también. Creo que todavía falta lo sustancial y lo que más réditos puede dar al país, lo que está en construcción respecto de la focalización de los subsidios de los combustibles. Y en la contraparte, el tema de la reactivación económica, pues del conflicto armado, los ecuatorianos no nos alimentamos ni vestimos, más bien tenemos que dar importantes aportes económicos. ¿Cómo ve usted las posibilidades de este gobierno para lograr esto de la reactivación económica, incrementar fuentes de empleo, mejorar en situaciones que están sumamente críticas? El tema de salud, por ejemplo. Recientemente en esta semana, como un ejemplo nada más, reportábamos que en los hospitales de el IES los exámenes de sangre, exámenes clínicos, se los realiza a medias. Un médico da, por poner una cifra, 10, 12 parámetros, se reportan la mitad, sin siquiera una explicación
a los usuarios, hemos conocido porque hemos contactado con él, y es que esto se está dando en forma paulatina, cada vez se quedan con menos recursos para utilizar los reactivos necesarios en los laboratorios del IES para realizar estos exámenes. Situaciones realmente críticas en la educación. Usted está al tanto, es rector de una de las prestigiosas universidades de Ecuador. En vialidad, ayer hablábamos con el prefecto en estos micrófonos y señalaba que el gobierno de Noboa aún no da respuesta a algo que planteó en el gobierno de Lasso y que ofreció apoyo el presidente Noboa, el de descentralizar, desconcentrar y entregar el manejo de 2 o 3 vías aquí en la provincia de La Suaya a las autoridades locales. No hay aún una respuesta. Un respiro para los azuayos y para los que defienden el medio ambiente, un oxígeno en esta mitad de tanto anhídrido carbónico, para dar una metáfora, es lo que ha ocurrido respecto de una sanción definitiva frente a las quimsacochas en los páramos de Girón, San Fernando, camino hacia el Valle de Lunguilla. La ratificación de que no puede haber extracción minera en las quimsacochas es un oxígeno para los defensores de la naturaleza. Sin embargo, sin duda que el pago de la deuda social ofrecido por el presidente transitorio va a tomar un tiempo que exceda sus límites. Aparentemente podría ser que el 9 de febrero del 2025 sea la primera vuelta electoral. Ahora mismo tiene el Consejo Nacional Electoral, que entre paréntesis es ilegítimo, pero tenemos que basarnos en la legalidad y en la política de los hechos consumados. El Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar elecciones, una vez que... Lo hizo también ya la noche de ayer, y será el 9 de febrero del próximo año la elección. Sí, hemos entrado ya en el año electoral. Sin embargo, 9 de febrero para las elecciones presidenciales y de legisladores. Pero para la consulta, Gustavo, esto es un asunto de 15 días inmediatos y que le tomará 60 días adicionales, de tal suerte que se espera que para abril sea ejercitada la consulta por parte del Consejo Nacional Electoral. Decía ilegítimo porque no hubo renovación parcial a los 2 años y medio y se han mantenido más de 5 años en forma ilegítima a sus miembros, pero bien, con la política de los hechos consumados, tenemos ya para abril la consulta popular y para el 9 de febrero la primera vuelta. Pero mire, que no hay bien que mal que por bien no venga, como dice el refrán popular, tomado de la filosofía del Tao, el taoísmo. Sí es interesante que así ocurra, porque, por ejemplo, con el ingeniero y estadístico Rafael Estrella Aguilar, presentamos en la Asamblea algo que dio fruto hace 5 años, que se reforme la ley correspondiente, el Código de la Democracia, para que se devuelva al sistema Webster y alternativos el sistema de Hunt, que simplemente privilegiaba las mayorías en los escaños. Querían los asambleístas, y lo dijeron, ya pasó por una primera rueda en la Asamblea, pasó la decisión de retomar el índice de Hunt, que beneficiaba obviamente al partido del expresidente Correa, para que en cascada el primer voto se contamine a los siguientes y que se alcen con un triunfo sin respetar las minorías. Ya no tienen tiempo, porque se necesita, dialogábamos ayer con el ingeniero Rafael Estrella, autor de 2 libros sobre temas estadísticos ligados al sistema electoral. Dialogábamos con él en el sentido de que es ventajoso porque ya no tienen tiempo. La reforma del código no puede ser en los últimos 12 meses. Si el 9 de febrero del 2025 son las elecciones presidenciales y de legisladores, ya no tienen tiempo por ventaja para reformar de nuevo un sistema perverso en donde las minorías no sean respetadas. Sí, por tanto, en efecto, hay mucha actividad en este año. Yo creo que el pago de la deuda externa, para centrarnos, deuda social, para centrarnos en su pregunta,
está muy, muy difícil de solventar. La desnutrición infantil crónica sigue altísima. Se dice que bajó en el tiempo de Lazo 2 puntos, falso. Da un oxígeno el hecho de que en recientes días un estudio internacional da por sentado que Cuenca tiene el índice de servicios profesionales médicos integrales en el número 8 en el mundo, encabezando por Taipei, en Taiwán. Yo creo que es interesante porque es un estudio objetivo que mide la salud física integral y mental en base de profesionales calificados. Y Cuenca se ha caracterizado por hacer muy bien las cosas en el tema de salud en forma acumulada, sus facultades en medicina, los esfuerzos de los médicos por especializarse y ofrecer servicios que no tienen relación en el costo económico con otros lugares, una medicina más humanitaria y más ética, hacen que en efecto Cuenca tenga un sitial número 8 del mundo como ciudades. Y hay que también señalar allí, a pesar de, pues, por ejemplo, el gobierno debe 20 millones de dólares a Solca. Tremendo. La ley que está vigente para que el 0.5% del crédito bancario pase a Solca ha hecho de Solca realmente una entidad privada en base de esfuerzos de impuestos públicos de lo más solvente del país. El IES no puede ser más calamitoso. Por tanto, es de alguna manera, penosamente, la medicina privada que ha dado a Cuenca un sitial de importancia, a pesar de que lo público, sobre todo en el sistema de seguridad social, ha sido calamitoso. Pero bien, la deuda social del presidente Noboa es cuesta arriba, un tema muy delicado. El empleo y el subempleo no se corrigen. La migración es una estampida fuera del país, de tal suerte que eso es una deuda realmente en moratoria en cuenta regresiva. Bien, de cualquier forma ingresamos en una pausa, la pausa carnavalera. Doctor Vega, terminemos este agradable diálogo con una breve reflexión sobre esa necesidad también de la población de distenderse en estas festividades, las más populares del año, tan defendidas, como usted había hecho hincapié, por las autoridades azuayas. En efecto, yo tengo un libro donde he publicado el rito, mito y símbolo de los carnavales de Oruro, Venecia, en la ciudad de Quebec, y también en Uganda, para establecer líneas comparativas. Y es un tema simplemente apasionante desde la academia. Pero dada su pregunta y para finalizar este grato diálogo, yo mencionaré que sí es bueno extrapolar, comparar los saldos positivos que en un tiempo tan crítico vive el Ecuador. En el tema de cultura ha habido cosas muy buenas. El escritor Miguel Molina publicó una novela maravillosa que se llama Bruma, una alianza interesante entre el deporte y el cine, con Vallejo y Sebastián Cordero. Treparon al Everest, la montaña más alta, e hicieron un documental maravilloso, Más allá de la niebla. La Casa de la Música en Quito, las orquestas sinfónicas en Quito y Cuenca florecen en la mitad de este caos. La Casa Egues en Quito sigue publicando 3 cosas que hay que relevar. Primero, una colección de cine apasionante, lleva el nombre de Babieca, el corcel del Cid Campeador. Y la revista mensual Rocinante, el caballo utópico de El Quijote de la Mancha, así se llama la serie, mensualmente. Un éxito impresionante, 187 números, Rocinante. Y además con las empresas eléctricas de Quito y Cuenca, con $1 adicional al pago, se entrega un libro, con lo cual ya se tiene una colección interesante de libros claves para la lectura de todo ser humano. Ese es un balance. La recreación, el carnaval, lo que encierra la salud mental dentro de la recreación, y la cultura como un motor, en definitiva, y un antídoto
en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Gracias por la cordial entrevista, Gustavo. Gracias a usted, doctor Vega, y unos felices carnavales. Han escuchado al doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Son las 8:34 minutos.